mirar a alguien que tienes a tu lado. Voy a empezar por una pregunta. Y hazle esa pregunta. Que si pudiera ver a Jesús cara a cara, ¿qué pregunta le haría a Jesús? Igual no tengáis respuesta, pero piénsatelo bien. ¿Qué pregunta le harías a Jesús si le vieras cara a cara? Bueno, yo no sé vosotros, pero en su momento fuimos a un encuentro de jóvenes y nos hicieron esa pregunta. Y no es tanto la pregunta en sí, sino lo profundo que es. Si puedo ver a Jesús cara a cara, ¿qué le diría o qué pregunta le haría? O parece sencillo, ¿no? Díselo a alguien que tienes a tu lado, pero es más profundo que eso. Y luego al final de esa palabra, nos vamos a dar cuenta de que si pudiéramos ver a Jesús cara a cara, ¿qué pregunta le haríamos? ¿O qué le diríamos? ¿O qué haríamos con Jesús? Bueno, el tema de esta mañana se titula o es Rompiendo con los esquemas. No sé, ¿quiénes estudiaron aquí? No vale mentir en la iglesia. Bueno, los estudiantes saben, algunos, que a veces trabajamos con esquemas, con formas. Yo no era muy de esquemas, pero sí los esquemas te ayudan y pueden no ayudarte también. Entonces, una de las cosas que el Señor trabajó en mí fueron con los esquemas, tanto mi llegada a España como el proceso que viví, y de eso realmente vamos a estar hablando. Rompiendo con los esquemas, no es que me haya gustado mucho, pero también forma parte de que Dios puede romper nuestras estructuras humanas. Aquí el grupo de alabanza estaba ensayando ¿cuándo fue? El jueves, todo con sonido, tal, así ya tenemos todo esquemático, la primera canción, pero el Señor puede romper con esto. El Señor nos puede sacar de esa estructura, porque ese es el bueno de Dios, rompiendo esquemas. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida, cuando empezó a trabajar en mí, a procesarme. ¿Por qué Dios rompe esquemas? Porque nos está procesando. ¿Procesando para qué? Para cumplir un propósito. Dios no nos rompe los esquemas porque sí. Tiene un propósito del por qué. Igual hoy era porque teníamos que reconocer que no nos podemos limitar al sonido, a los instrumentos, sino con nuestra voz. Amén. La verdadera alabanza que sale del corazón. Amén. Y vamos a leer en el versículo de Isaías 55, 8, 9. Dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Un esquema, como venía diciendo, en ese contexto en el que yo vivía, puede ser una manera de actuar, de pensar, o una forma que hemos determinado para hacer las cosas. Y cuando se rompe ese patrón, cuando nos quitan de lo que tenemos pensado, ¿verdad que las cosas se descolocan? Sí. Voy a empezar contando un poquito mi testimonio. Yo vine a España, no era chiquita, vine a España con 18 años. Y quiero resumir un poquito el testimonio, la verdad, para darle lugar a la palabra, que todo va entrelazado. Yo llegué a España, realmente no sabía dónde venía, os lo digo en serio. Yo sé porque tenía un primo mío que estaba en La Coruña y mi papá dijo, bueno, hacemos los trámites para estudiar, y vine a estudiar. Pero yo sé que así como cada uno ha pasado su proceso, yo también lo he pasado. Da igual que seamos personas inmigrantes o no, ya puede tener más sentido ser una persona inmigrante, pero es igual, todos pasamos nuestro proceso. Entonces llego con 18 años, me veo metida
en un lugar, no sé, me cuesta, espero no llorar porque son cosas que no me gusta recordar, lo que he vivido. No es fácil venir aquí, abrir mi corazón, igual a gente que todavía no conozco, no tengo comunión con ellos, pero forma parte también de que a través de esto Dios te puede hablar. Yo me vi metida en un sitio donde digo, Dios, ¿qué hago aquí? Realmente yo vengo aquí a España por eso. Haciendo un poquito resumen, por favor no lo subáis a internet, no voy a hablar a nadie, no voy a decir el lugar donde estaba por confidencialidad, pero sí estaba en un centro de rehabilitación, personas en situación de drogas, mujeres maltratadas, había de todo tipo ahí, de todo tipo. Esto es una descripción corta que estoy dando. Imaginaros una persona estudiante, viene a España, se ve metida ahí. Jamás había salido en la casa de mis padres. Siempre hemos sido criadas de cuna. No quiero decir que mi padre ha sido un padre muy protector. ¿Cómo se dice esa palabra? Perdonad mi español, Yo no hablo muy bien el castellano, lo intento. Si no me pongo a predicar en fan, que me siento un poquito más cómoda. Pero bueno, a veces se me van las palabras. Mi padre no era ese tipo de padres que igual podrían describir como sobreprotector. Yo hasta que no tuve esa edad, yo dije, mi padre no era sobreprotector, igual era mi pensamiento. Mi padre me estaba cuidando de muchísimas cosas allí en el mundo. Y padres, los que sois padres, cuidar a vuestros hijos, protegerles, no es sobreprotegerles, lo contrario, lo van a agradecer. Yo antes no lo veía así, hasta que hoy en día abro mis ojos a este mundo y me doy cuenta que soy inocente en muchas cosas, no soy víctima de nada, pero sí me doy cuenta que soy inocente en muchas cosas, que hasta mis 18 años empecé a tener redes sociales y dije, uy, mi padre no me dejaba tener el móvil, pero fue por algo, ¿no? Porque me estaba protegiendo, no sobreprotector. Entonces siempre fuimos criadas así, de papá, de mucha casa, y me soltó España, vente a estudiar en esa casa, en ese lugar. Me costó muchísimo, porque aparte de otras cosas, hago un resumen, sufrí mucho racismo y no es fácil. Yo con la gente racista soy un poquito como que no les entiendo, ¿no? Y digo, esa gente no piensa muy bien, pero bueno, es cosa suya. Sufrí mucho racismo y aparte vivía situaciones que yo decía, ¿por qué me tratan como una persona que se ha fumado 50,000 cosas? Porque yo no salía de eso y conocían de dónde salía, de la casa de mis papás. Lo que pasa es que mi padre desconocía el lugar donde me metieron. Confió en que mi primo estaba y dijo, vale, hija, vete allí. Yo estuve ahí 3 años, imaginaros. Me tocó 4 años, me tocó a veces ir al instituto, que yo iba al instituto en aquel entonces en Coruña. Un día me mandaron al instituto con la boca así hinchada, que estaba súper enferma, y me dijeron, tú estás mintiendo, vete a clase, y era así. Un día, actos de racismo como esto que se está ahí contando, un día me pusieron a limpiar las escaleras, aparte de otros trabajos que hacía, que no me importaba, porque yo entiendo que donde tú vives también tienes que colaborar, pero eran cosas random como que limpia las escaleras a 45 grados porque en África haces trabajos peores. ¿Perdona? No. De hecho llegó un momento que al vivir esas cosas yo dije, pero si estaba bien en mi país, ¿qué vine a hacer aquí para sufrir esto, para que me trataran así? Yo jamás en África he trabajado bajo sol, gracias a Dios. Y que me digan que en África hago trabajos peores, fue como, Dios, no sé si España es mi lugar. No sé, y llegó un momento en mi primer año que le dije a mi papá, papá, quiero volver, yo no me veo en España. A pesar que España era como, no un sueño, era un propósito mío para venir, no sé por qué. Tenía 5 años, mi padre siempre venía a España a hacer retiros de pastores, de líderes, y yo le decía, papá, ¿por qué no me traes a España? Y él me decía, tienes que trabajar tú para ir a España. Y claro, fue así. Antes de venir, pues estuve trabajando en una escuela de personas sordas, de niños, y estuve ahí, ahorré mis dineritos, me compré el trámite de visado, me compré el billete y vine.
porque claro, los padres también tienen que enseñar a los niños a esforzarse para conseguir las cosas. Él siempre me decía así: cuando tú puedas, tú misma a tu cuenta vas a ir a España. Y vine, pero verme con eso, dije, quiero volver a Guinea. Sabía que no era el propósito de Dios que yo volviera, porque si Dios me saca con algo, es por un propósito. Si Dios te sacó donde tú estés, en tu país, te trajo aquí por un propósito. Entender eso rompe los esquemas. Y a mí es lo que me descolocó. Cuando, a pesar de lo que estaba padeciendo, dije, yo creo que hay algo más detrás de estar pasando por esto. Y esto rompía mis esquemas, mis pensamientos, mi forma de pensar que no, de aquí no puedo estar. Y os digo, estuve ahí 4 años y mi primer año, cuando le dije a papá, yo prefiero ir a Guinea, mi papá me dice, no, ni muerta vuelves a Guinea. Yo, papá, ¿sabes lo que estoy pasando? De verdad, mi papá era puro inocente, ¿eh? La inocencia, ¿cómo se dice? Brillaba por su ausencia, algo así. Papá no sabía lo que yo estaba viviendo, en serio. Ver a la gente, era un mundo, de verdad era un mundo donde yo desconocía. Al salir en una burbuja así, encontrarme con gente de todo tipo, pero me ayudó a bien. Valió la pena pasar por ese lugar, os lo digo, 4 años. Valió la pena. Y bueno, llega un momento, voy acabando con el testimonio, donde le digo a papá, voy a Guinea. Me dice, no, no puedes. Y dije, papá, pues ya no soy tu hija. Dejé de hablar con mi papá. Lo estaba pasando mal. Y yo veía como que mi papá me está haciendo sufrir también, porque él no sabía lo que vivía. De hecho, mi hermana ha dicho que no hable de ella, no voy a hablar. Cuando yo veía que mi papá aceptó que yo estuviera ahí, dije, papá, te dejo de hablar. Los que me conocen un poco, aunque el Señor está trabajando en mí en esto, la palabra de Dios dice que podemos, como dice, airarnos, pero no enfadar. Mi forma de enfadarme es que yo dejo de hablar. Cuando todavía hablo las cosas es porque me sigue molestando, quiero trabajar en ello. Pero hermano, si me ves que ya no te hablo, estoy enfadada, es broma. Pero esa es mi forma en que no hablo las cosas. Entonces estuve como 1 año sin hablar a mi papá. Me quitaron el móvil en este lugar, porque aparte de otras cosas que hacían en este lugar es revisarme los mensajes, con quiénes hablaba, dónde iba, me tenían con GPS. Yo jamás había vivido en un sitio así, era súper incómodo. Me habían hablado de una España que todo bien, todo guay. Y yo, ¿qué es eso? No sabía de eso y quería volver, porque en mi país la verdad estaba bien, estaba muy bien. Pero bueno, a todo eso entendí que formaba parte del plan de Dios, formaba parte del proceso, formaba parte de romper mis esquemas, de salir en un lugar, nuestra zona de confort, que muchas veces tú dices, Señor, ¿para qué me has traído aquí? Si luego la documentación, que aquello. El Señor a veces no va a trabajar con nosotros en nuestra zona de confort, nos va a procesar en esa zona donde está incómoda, como fue conmigo en Coruña, ¿vale? Y yendo un poquito también en otro punto de esa prédica, voy a intentar compaginar también el testimonio con la palabra. Dios obra a través de los procesos. Dios no utiliza nuestros procesos porque sí, pasa por esto. No, quiere trabajar algo. Igual tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que, ¿cómo se dice? No paramos los pies en la tierra y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo vea detrás de ese proceso? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué esquemas necesitas romper? ¿Qué cosas necesitas quitar en mí para que yo vea que lo que estoy pasando o la situación la cual estoy padeciendo tiene un propósito? El proceso no es porque sí, en serio. Cuando tú empiezas a pensar así, estás rompiendo con un esquema y eso ayuda muchísimo. No sé si podemos leer el Romanos 8:8, que yo creo que todos conocemos ese versículo, ¿no? Bastante conocido. Dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú entiendes que tú amas a Dios porque Él nos amó primero, y cualquier cosa que tú pases y tú entiendas, Señor, yo sé que estoy aquí porque no he metido la pata, no hice nada indebido, entienda que ayudará bien. Cuando tú empiezas a pensar así, empiezas a romper ese esquema de la queja, como yo estaba, ¿y por qué? ¿Qué hago aquí? Que quiero volver en Guinea, que no sé qué. Cuando empecé a pensar así, mi forma, mis esquemas mentales empezaron a modificar. De hecho, viviendo en este lugar, me adapté. Como diciendo, imagínate, esto era mi primer año, cuando realmente me pesaba lo que es adaptación, llegas a un país nuevo. Imaginaros, no es por mal, ¿no? Yo soy africana, soy negra, me gusta que me digan negra, no me molesta. En mi residencia, donde yo trabajaba antes, una señora me llama rubia, morena, y yo, peor, no me gusta que me digan rubia, morena, soy negra, amo mis raíces, en serio. Es en serio. Y lo digo con total naturalidad. Lo que pasa es que a veces, no, por no ofender, es que ofende más que tú me llames morena, que no lo soy. No es el tema, pero también es decir algo. Entonces, viviendo en este lugar, ya me adapté. Imaginaros, a eso me refería realmente. La cultura africana es complicada, es complicada. Una de las razones por las que también quería salir de Guinea es porque no chocaba mucho con mi cultura. Yo no lo entendía. De hecho, yo llevo hablando así, por ejemplo, casi toda la vida. Pero no sé si os habéis notado cómo habla Mila y Ana. Igual no sé si tienen otro acento diferente a mí, no lo sé. Pero hay como un acento un poquito más cerrado en Guinea, aparte de otras cosas. Entonces me chocó, aparte de eso, lo que más me chocó de España fue la comida. Yo no comía nada, ya no como nada. Imaginaros, mi primer año allí en Coruña, en este lugar. Que si brócoli, que si patatas, yo no comía esto. Quería un buen pan bota, una salsa de cacahuete, por favor. Yo quería eso, pero no había. Entonces fueron muchas cosas que me chocaron también, que quería volver, pero forma parte del proceso. Hasta adaptarnos de la comida. Hay que educar al paladar de la comida de España, porque es riquísima, riquísima, ¿eh? A mí me encanta la comida española. Todo eso, imaginaros, cuando yo vi que bueno, o toca aceptar el proceso o toca renunciar, dije, mira, voy a quedar en ese lugar, no voy a pelear más con Dios, que qué hago aquí, que si mis esquemas en serio, mis esquemas en España eran, vengo, vivo la vida en un yate, New York. Al verme en ese lugar, dijo, Señor, esos esquemas lo has roto mucho, muchísimo. En serio, dije, pero sí que vine a estudiar, estaba en el instituto, estaba en la universidad laboral, y al pasar por cosas fuertes, temo deciros que dejé de estudiar, iba al instituto llorando todos los días. El director del centro intervino, la orientadora del centro intervino, me dijeron, ¿qué tipo de sitio estás? Me iban a sacar. Pero mi papá me dijo, no, es que tú quieres vivir la vida loca. ¿Ves cómo la gente está ahí en España, todos locos? Nosotros no te hemos criado así. Yo entendía a mi padre su preocupación, porque España es un país donde si no te sabes guardar, te desubicas y vives el libertinaje que hay aquí, que permiten de todo. Y yo entendía a mi papá por ese lado, pero a la vez no lo entendía porque no vivía mi realidad. Cuando los de la universidad laboral, donde estaba estudiando, me dicen, Ruth, vamos a hacer que tú salgas en este lugar y vivas en la residencia, porque donde estudiaba también había como residencia de estudiantes. Mi padre dijo, no. Fueron esas cosas que se fueron dando y entendí, bueno, ¿para qué pelear si no se da? No quieren. Y peor, la gente de donde yo vivía decía, no le dejes a tu hija ir ahí, ya le han dado malos pensamientos, ya está desubicada, ya ha visto la luz de España.
ellos metían más cizaña, ¿sabes? ¿Cómo se dice en Venezuela? Mochinche, ¿no? Bochinche. Se me están pegando las cosas venezolanas, no sé por qué. Yo creo que eso es porque estamos en una iglesia, gracias a Dios, muy bendecida, de mucha interculturalidad, y esto enriquece. Yo estoy muy agradecida a Dios de pertenecer a esa iglesia, de formar parte de ese equipo, porque somos familia. Da igual la cultura donde salgas, donde vengas. Yo aquí, la verdad, soy africana, pero jamás me he sentido como que soy de África. Siempre fue la familia de Jesús, la familia de Cristo. Y eso a mí me ha dado una tranquilidad que no os imagináis, porque no ha sido fácil. También ha sido una forma de romper mis esquemas de nuestra forma. José Gabriel a veces dice esos pasos prohibidos. Estoy muy acostumbrada a bailar así, dándolo todo en la alabanza. Nosotros somos así en África, pero también me adapté a la alabanza de aquí porque me encanta también, que al final estamos alabando a Dios. Y bueno, me adapté a ese lugar, acepté el proceso. Hermano, mi hermana, hijo, hija, los que estamos aquí, hay un momento que no tienes que pelear, tienes que aceptar el proceso. Acéptalo, porque ¿sabes qué pasa? Cuando no aceptamos un proceso, es muy probable que se vuelva a repetir. Porque decía, hay propósito detrás de esto. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Y como no lo aceptes, en algún momento en tu vida se va a repetir. Y más me valía en ese momento decir, Señor, hágase tu voluntad. Ya no voy a pelear por salir de ese lugar, no. Si mis orientadores ya intervinieron porque no era un lugar para mí, pero da igual. Cuando acepté eso, llamo a mi hermana, por lo menos para tener a un familiar. Llamo a mi hermana. Ana, ¿me das permiso? Vale. Llamo a mi hermana para que venga, por lo menos para sentir ese calor, de que las cosas no me pesen mucho. Hice los trámites de estudiante, tampoco que fue fácil. No sé quiénes hacen papeleos aquí. Yo sí puedo evitar papeleos. De verdad, digo, Dios, pasa de mí esa copa. No es fácil. No es fácil porque llegas en tal administración, no, vete aquí, estaba homologando sus estudios, la matrícula, corre y baja y tal. Y en ese lugar me controlaban la hora también cuando entro y todo eso lo hacía como un poquito escondida. Sí que ya les había pedido que mi hermana venga porque me habían empezado a ver que yo ya aceptaba todo de ese lugar. Y una de las cosas que me gusta trabajar con la ropa, así segunda mano, me encanta. Porque yo en ese lugar trabajaba en un rastro, ¿sabes lo que es un rastro, no? De ropa de segunda mano y de muebles, era grande y me encantó, la verdad. También tengo que admitir que había cosas buenas ahí, me encantó y me acostumbré a ello. Entonces, cuando empezaron a ver que yo me dediqué a eso y empecé a aceptar que yo estaba en ese lugar, empezaron a abrirse también así conmigo, pedí que viniera mi hermana, dijeron, bueno, tu hermana puede vivir aquí sin problema, pero ya sabe lo que hay. Yo a Ana no le dije nada, le ocultaba todo eso. Es que tú no le puedes decir a alguien lo que le acontece. No va a venir, no iba a venir. Si a mí se me hubieran dicho en Guinea que yo iba a vivir en ese lugar, no hubiera venido, yo lo tenía claro. Como para decirle a Ana que vamos a vivir allí, no. Pues hice los papeleos y vino. Ana viene. ¡Ay! Los que conocen a Ana ya saben cómo es. Ana no aguantó. Porque yo sí había aceptado mi proceso. Yo ya había dicho al Señor, mira, hay algo aquí, hay algo detrás de todo lo que estoy viviendo. Hay algo detrás de que tú has roto mis esquemas de venir a España, trabajar, conseguir dinero. Mi hermano, mi hermana, no es nuestro propósito cuando venimos a España a emigrar o tu propósito aquí. Eso es un efecto secundario. Trabajar, conseguir dinero, está muy bien. Eso está muy bien porque hay que vivir de algo. Pero cuando tú entiendes que es un efecto secundario, todo lo que pasas para luego agradar a Dios, te das cuenta que ese es el propósito, crecer en algo. Y luego vas a dar cuenta de por qué yo pasé por ahí, por qué el Señor me hizo pasar por ahí para trabajar conmigo en algo. Ese proceso fue por un propósito que a día de hoy yo sé que el Señor ha puesto más en mi corazón.
Y eso pasa cuando tú pasas lo que pasa, documentación, casas, piso, desgracias, porque hay propósito detrás de eso. Hay un plan de Dios. Conozco igual un poquito así internamente la gente de la iglesia que ha pasado por cosas, José Gabriel y Karina. Ellos pasaron por un proceso con su hija, algunos sabrán, pero pensáis que ese proceso fue porque sí, había propósito. Gracias. Había un propósito. El Señor quería que crezcan en alguna área. El Señor quería que puedan tener otra cosa que no tenían antes de ese proceso. El Señor trabaja así. Y cuando todo lo que vivimos lo entendemos así, los esquemas se rompen. Y nuestros esquemas, nuestros pensamientos, no son los mismos que de Dios. Ana vino, Ana no aguantó ahí, se fue, de verdad, mi hermana se fue. No. Y ella me decía, Ruth, ¿cómo tú aguantas eso? Pero yo ya había entendido que tengo que trabajar en algo, había propósito. Ella se fue, no voy a dar más detalles, pero también lo pasó duro. Se fue, es que era difícil aguantar ahí. Si tú quieres trabajar un proceso, yo te mando ahí si quieres. No, ya nos llega con lo que cada uno tiene, ¿verdad? Sí. Bueno, mi hermana no aguantó, pero sí que me ayudó mucho porque fue como que, Señor, yo sé que tú puedes hacer más conmigo. No era ese yate que quería ir, en esa lancha. Había tu plan. Tu plan era bendecir a España a través de mí, usarme. No mis deseos, los tuyos, Señor, los tuyos. Y como os decía, era tímida. Yo no sé si sigo siendo tímida. Creo que es algo que... No, yo sigo siendo tímida. Lo que pasa es que yo siempre digo, los que conocen mi versión premium, igual dicen que no soy tímida, pero sí que soy tímida. Porque yo sí que tengo esa cosa, como si yo no conozco a la gente, no me abro, me ha pasado en los grupos pequeños, ¿verdad que sí? Que viene alguien nuevo y se me comen las palabras, porque como que necesito conocer a la persona, no sé qué decir, pero el Señor ha trabajado conmigo en eso también. ¿Por qué? Porque tenía que romper con mis esquemas de decir, no, yo no puedo, es que soy tímida. No, el Señor rompe esos esquemas. ¿Cuántas veces tú te has dicho, yo no puedo, no me veo capaz, porque el Señor no me habla? Rompe esos esquemas. No son los pensamientos de Dios para ti. Tú no eres tímido. Tú no eres lo que tu cabeza dice, ese esquema que te has quitado. Tú no eres eso. Tú eres más que eso. Tú eres un propósito de Dios, un plan de Dios en la tierra, un plan de Dios para España, así como me lo mostró. Entonces, vamos yendo parte por parte. El punto 3, tengo puntos, igual no lo voy diciendo, habla que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Más que cambiar nuestras circunstancias, Dios desea transformar nuestro interior. Muchas veces yo quería que se cambiara la situación. ¿Pensáis que la situación cambió? La que tenía que cambiar era yo. Mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas fui yo. Y muchas veces nos pasa, y nos sigue pasando, como pueblo de Dios, como iglesia, que queremos que la gente de allá cambie. No, tú tienes que cambiar. ¿Algún familiar? No, es que ese familiar es pesado. ¿Cómo tratas a este familiar? Igual tu forma de tratar a ese familiar es el que tiene que cambiar. Igual tus esquemas con ese familiar es la forma en la que tienes que cambiar. Muchas veces las circunstancias no van a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y eso descoloca. Por eso el Señor nos hace pasar por cosas, por procesos, porque quiere vernos en otra forma o de otra manera de pensar, de actuar, quitarnos nuestros esquemas para dejar sus esquemas. Muchas veces cuando pasamos, tú y yo, pasamos por una circunstancia así de
enfermedad, o yo hablo de documentación porque es lo que más pues se vive, o de documentación, y tú ahí hablando palabras de negatividad. ¿Tú crees que el trámite va a correr o va a retrasar porque te está hablando negativamente? No. Quien tiene que cambiar su forma eres tú, declarando palabras de bendición. Señor, yo sé que en tu nombre van a salir mis papeles, yo sé que tú vas a abrir las puertas. La situación no va a cambiar, la documentación está transmitida, eso no lo vas a cambiar, pero tú puedes cambiar tu forma de hablar, tú puedes cambiar tu forma de actuar con algún hermano. Os voy a contar una anécdota que teníamos un familiar que, bueno, no conocía a Dios ni nada, voy a resumir, y mi tía, algunos conocen a mi tía, ¿verdad? Los jóvenes, la que me mandaba al infierno. ¡Ay, no! Y mi tía era demasiado levítica. Yo con la gente levítica, porque condenan, y no es que yo no quiero hablar mal de nadie, tienen de la palabra, pero hay algo que no han entendido. El evangelio es amor, y amor a veces también es corregir, pero no es condenar. Y mi tío que no conocía a Dios, vas a ir al infierno, pecador, mira lo que lleva, gorro, eso no se puede traer a la iglesia, pantalón corto. ¿Tú crees que mi tío iba a dejar de traer pantalón corto? No, mi tía es la que tenía que cambiar su forma de ver a mi tío, con qué ojos le veía. Por eso digo que muchas veces Dios quiere trabajar nuestro corazón, porque las circunstancias no van a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, gracias. Y bueno, viviendo un poquito mi proceso en Coruña, agradecida a Dios también, porque yo fui salpicada por el evangelio de mis papás. Os voy a decir, padres, lo mejor que podéis hacer en esta vida, la mejor herencia que podéis dejar a vuestros hijos en esta vida, de verdad, es inculcarles la palabra de Dios. Es que no hay nada mejor que eso. Eso es lo que mi padre hizo conmigo. Y yo no soy cristiana porque mi padre es pastor, no, eso es otro testimonio aparte. Yo no creía en Dios, yo os lo digo abiertamente. Mi padre era pastor aparte, yo era Ruth. Pero en el momento que con 14 años, mi padre, José Gabriel sabe un poquito más porque yo le he hablado de mi padre, yo le quiero mucho a mi padre, yo le honro mucho. Mi padre es como esa semejanza, mi padre no es Dios, pero es como esa semejanza que puedo ver el reflejo de Dios en él. Porque aparte que mi padre sea pastor, él predica con el ejemplo. A mí lo que me hizo convertir fue ver a mi papá, cómo estaba en la iglesia, cómo actuaba. Igual en los países latinos, aquí también, en mi país hay muchísimas cosas, profetas, y yo decía, por eso también, esto me echaba a no creer en Dios, muchísima mezcla. Yo decía, pero estos están locos todos, estos evangelistas que gritan, porque gritan, yo hablaba así, pero mi papá era diferente. Yo decía, hay algo más, no todos los evangelistas son iguales, y eso es lo que a mí me ministró. Y cuando yo empecé a ver cómo mi papá me inculcaba, yo no creía en Dios, pero sí os voy a decir algo, mi papá no me dejaba quedar en casa porque no quisiera ir al culto. También es otra cosa que como padres, yo no soy madre todavía, sí, igual espiritual sí, tenemos que instruir a nuestros hijos, a vuestros hijos, en los caminos del Señor, para que fueran viejos no se aparten de Él. Tu hijo, de verdad, todavía no tiene el derecho de decir, no voy a la iglesia, no quiero. No lo entiende, pero le va a venir bien. Tráeles al culto. ¿Quién me hubiera dicho que yo hubiera estado aquí compartiendo la palabra de Dios? Que no solo predicamos aquí en el altar, ahí donde el Señor te va dejando, en tu puesto de trabajo, en la calle, en el súper, tú eres ese transmisor, tú eres esa antena, tú eres ese canal para predicar. No solo se predica aquí, predicamos donde el Señor quiera que te permita estar. Pero gracias a lo que mi padre me salpicó, hoy en día puedo ser quien soy en Dios, no por Él, pero lo que me salpicó. De hecho, la importancia de dejar la mejor herencia a nuestros hijos es la palabra de Dios.
Y ese punto habla acerca de la palabra de Dios. Al tener la palabra de Dios en Coruña, donde yo vivía, a pesar de esos esquemas negativos que yo tenía, cada vez que yo pensaba que la palabra de Dios dice tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, eso me fortalecía. La palabra de Dios, tener la palabra en el proceso, te ayuda, te levanta, te da fuerzas. Y eso podemos leer en Mateo 4:4, ¿sí? Por favor. ¿Cómo voy de tiempo, José Gabriel? Voy rápido. Va. Estamos en Mateo 4:4 y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba en el desierto? Jesús tenía la palabra. Y yo siempre digo que un cristiano que no tiene la palabra, no un creyente que acaba de venir a la iglesia, que está conociendo al Señor, eso es otra cosa. Un creyente cristiano de años de antaño que no tiene la palabra de Dios, perdonadme, es un creyente mediocre. Porque cuando lleguen los procesos y no tiene a dónde aferrarse, se va a caer, se va a desviar del propósito. Porque os lo digo, Satanás, nuestro enemigo, conoce muy bien de la palabra. Y si tú no la conoces, me preocupa. Porque él va a tener cómo jalarte, cómo tirarte. Imagínate si a Jesús se le atrevió a ir en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y tú empiezas a pensar, ay, ¿cómo lo hago? Tengo hambre y tal. Jesús estaba en su ayuno. Si tú no sabes cómo combatir con esa palabra y decirle, escrito está, no solo por el pan vivirá el hombre. Tú estás fortaleciéndote en medio de tu proceso. Él no puede hacer nada. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, aún así sea versículo. En todos los procesos que pasamos en nuestra vida, en todo lo que pasamos en nuestra vida, conocer de la palabra de Dios nos ayuda. Por ejemplo, cuando pases por algo que necesitas hacer, hay un versículo que me encanta porque lo dice mucho la hermana Yolanda, que dice, el Señor va con nosotros como poderoso, tal. Cuando tú entiendes que tienes que hacer algo y tú no estás solo, entiendes que el Señor va contigo, eso te ayuda en el proceso. Y qué bueno es tener la palabra de Dios arraigada, porque en medio de cualquier circunstancia nos ayuda. Y eso es lo que muchas veces me ayudó en Coruña, aferrarme a una palabra. Fue la de Romanos 8 que decía, todo me ayuda bien. Yo me aferré ahí y decía, eso que estoy viviendo me ayuda bien, Señor, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y así con todo lo que podamos estar viviendo, ¿no? Y hay otro punto que dice, rompiendo los esquemas de nuestra mente. Muchas veces, lo que decía antes, que muchas veces tenemos palabras o esquemas así como, yo no puedo, no soy capaz, los esquemas de la ansiedad, los esquemas del pasado. Yo no sé si tenéis una imagen, pero si no la hay, no pasa nada. Una imagen de un caballo, no pasa nada. ¿Conocéis que realmente atan a un caballo, no? Y le amarran a algo, no sé si lo voy a explicar bien. Pero hay un momento donde el caballo, al estar tanto tiempo atado, cuando le desatan, cree que sigue atado. Y no es capaz de correr, no es capaz de avanzar, porque hay un esquema en su mente que le sigue diciendo, yo sigo atado. Muchas veces pasa con nosotros así. El Señor nos ha hecho libres. Tenemos de la palabra, tenemos a Dios, pero seguimos atados. Pensamos que seguimos atados a nuestros esquemas, a nuestra forma, seguimos atados a yugos, seguimos atados a cosas que a Dios no le agradan. Es momento de que tú te sueltes y te des cuenta como ese caballo que no estás atado a ninguna cuerda, estás libre, porque Dios nos ha hecho libres. Y voy a otro punto que habla, lo que Dios nos quiere enseñar, que ya lo venía hablando, y hacía referencia a José Gabriel y Karina, que todo proceso que Dios te permite pasar, como su hijo,
es porque hay algo que tú tienes que enseñar a otros detrás de eso. Por eso es el propósito. Yo sé que a día de hoy José Gabriel y Karina han crecido mucho en amor, han comprendido más situaciones con respecto a los que pasaron. Igual no me han dado el permiso, pero yo sé que hay una familia aquí en la iglesia que perdieron a una hija. Ese proceso, ellos tienen palabra y están capacitados para dar palabra y consolar a otros que pueden pasar por lo mismo. Dios nos hace pasar por cosas que a veces son duras de verdad, pero es por un propósito. Y tú no puedes menospreciar esto, porque a veces cuando lo vivimos duele. Yo quería salir donde vivía, pero cuando yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, vale la pena, porque tú creces en algo, tú rompes con un esquema para adaptarte a los esquemas divinos que son los mejores. Yo hoy en día estoy contenta como vivo a pesar de lo que pasé. Entonces, hay que entender eso, que todo lo que tú pases porque tú vas a ser de enseñanza para otros. Y no voy a leer todos los versículos, porque igual por el tiempo. Aquí hay una cosa que dice, aprovecha cada situación, cada día es una oportunidad. No podemos ver las circunstancias que pasamos como que son de provecho, aprovéchalos. Aprende a ver las cosas con buenos ojos. Y una buena oportunidad puede ser, estamos en una tierra gallega y muchas veces tenemos estas palabras tan feas como que no, los españoles son duros de corazón. ¿Cuál es tu forma de acercarte a los españoles? ¿Cómo lo haces? Con amor, sin condenación. ¿Cuál es tu forma de relacionarte con los españoles para que conozcan a Dios? Invitarlos al culto de repente a un domingo, a una administración donde eso choca mucho, que de repente la gente que igual no está acostumbrada viene un domingo y empiezan a echar a la gente aquí en el suelo. Eso choca mucho. Igual no es la forma de llegar al pueblo español, igual no es la forma de llegar a esa tierra. Igual una forma de llegar es con amor, relacionarte. Oye, ¿qué tal si te invito a un café allí en Panatier, en Sueño Despierto? Invita a un café, aprovecha las situaciones. Hay otras formas de hablar a la gente la palabra de Dios. Por eso, en serio, por eso la gente se escapa de los evangelistas, porque vamos así, hermanos, que esa falda, uy, esos pendientes, ¿tú has visto ese tatuaje? Al infierno. No. Aprovecha las situaciones que Dios te permite para cambiar esos esquemas que tienes y acercarte a la gente, de hablar el evangelio. El evangelio es relacional. ¿Qué Jesús hacía? Invitar a sus discípulos a comer y ahí les hablaba y ahí fluía. Aunque me gusta ese refrán donde dice, donde está la comida, ahí Dios está. No sé si es verdad. Pero yo toda la historia de Jesús veo que comían mucho en la mesa, con panes. Yo no soy muy de comer, pero ¿qué te quiero decir con eso? Aprovecha las situaciones para romper esos esquemas, porque hay un propósito. Y voy terminando, aunque todavía hay un punto. Habla con Dios. Tus preocupaciones, todas esas ansiedades que tú tienes, todo eso que tú tienes en tu corazón, inseguridades, habla con Dios. Tienes que hablar con Dios para romper con los esquemas culturales, religiosos. Os voy a contar algo de Guinea. Mi papá, como os digo, que para mí es un referente. Mi papá ha roto con esquemas culturales de Guinea. En Guinea, no vayáis a Guinea por eso, hombres, por favor. En Guinea se permite casar con 4 o 5 mujeres. No vayáis, hombres, porque no, voy a Guinea. Pacheco, cuidado, Grace no te deja. Mi papá tuvo mucho choque con eso, porque los esquemas culturales no son los esquemas divinos. Jesús no nos recomienda tener más de 2 mujeres. Ya con una a veces es complicado, hombres, ¿verdad? José Gabriel. No, todo lo contrario.
Pero mi papá dijo, no, le voy a hacer caso al esquema divino. No puedo casarme con una segunda, tercera mujer. No, no voy a hacer eso. Muchas veces toca romper con nuestros esquemas culturales. No, es que en Colombia se hace así y aquí te... No, 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 no. Si aquí se hace de otra manera, si aquí el Señor te manda a hacer de otra manera, rompe ese esquema que tienes y adáptate al esquema divino. Y también rompe con el pasado. Muchas veces no sabemos ver el propósito por lo cual vivimos, porque seguimos atados a lo que pasaba, lo que estaba pasando antes. No, cambia de chip. Rompe ese esquema de que te ata al pasado, esta vida, de tu forma, rompe eso. Y una de las personas también que tengo como referente en la iglesia no, en la historia de Jesús, es Moisés. Yo en todo lo que el Señor me ha permitido vivir, también en el liderazgo, me ha llevado a Moisés. ¿Sabéis cómo Dios escoge a Moisés? Moisés no se veía capaz, estaba ahí en un pueblo, pero primero Dios tenía que procesar a Moisés para que sea líder, para que saque a su pueblo de la esclavitud. Primero tenía que procesarle. Muchas veces no queremos el proceso, pero sí queremos los frutos. Qué cómodos, ¿no? Pero déjame decirte que aunque suene fuerte, si no eres capaz de vivir el proceso, no vas a ver ningún fruto. No lo vas a ver por lo mucho que sea difícil. Acepta tu propósito, acepta tu proceso, porque ahí hay un propósito. Yo no sé por lo que estás viviendo en esta mañana, en serio, yo no lo sé. Pero esa fue la palabra que Dios me dio para que yo también te la puedo dar, porque me ayudó. Hoy en día soy otra persona en Dios. Igual en su momento dije, Señor, pasa de mí esa copa. Yo no quería vivir lo que viví en Coruña, pero valió la pena. Yo no cambio por nada lo que soy en Dios. En Guinea yo servía a Jesús, pero igual yo no pasé por lo que pasé antes. Pero luego os vais a dar cuenta por qué el Señor me permitió pasar por eso. Y a mí Moisés me ministra mucho también. Para ver los frutos hay que pasar el proceso. Y no lo pases de cualquier manera, agradece. Rompe esos esquemas de negatividad, de pesimismo. Yo no puedo, no lo voy a conseguir. No sé por lo que estás pasando, repito. Pero hay propósito, vas a salir de estas. No te lo digo yo hoy, igual lo estoy hablando, pero te lo dice Dios. Vas a salir de ese proceso. Hay propósito detrás de tu proceso. Habla con Dios. Nuestros esquemas no son los de Dios. ¿Os acordáis de la primera pregunta que os hacía? Que si podéis ver a Jesús al lado o cara a cara, ¿qué le diríais? Yo también tuve que romper el esquema de esa pregunta. No es si podemos ver a Jesús cara a cara. Es que Jesús está con nosotros. Es que no necesitas, si puedo ver a Jesús, si puedo ver a Jesús. Jesús está con nosotros, está contigo. Y vamos rápidamente a leer Mateo 28:20. Que es la palabra que va a confirmar todo lo que hoy estamos hablando. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús está contigo. No hay necesidad de verle cara a cara, le tienes al lado. Va contigo de la mano en tu proceso. Él está allí. Dios estuvo conmigo en mi proceso. Y en tu proceso hoy también está. Y yo sé lo que están viviendo mis hermanos venezolanos. Dios está con ellos también. Hay un propósito detrás de esa circunstancia. ¿Pensáis que no? Hay un propósito. Y para ir terminando, cuando yo estaba viviendo toda esa circunstancia, hay una canción que siempre escuchaba mucho, una alabanza, y me va a apoyar George Ward también y los hermanos de la alabanza, que es la canción de Al Final, la de Lily Goodman. ¿La conocéis?
Es una canción que yo escuchaba muchísimo porque me daba fuerza, me ayudaba a entender que no es el presente, es lo que viene después, es el plan de Dios, es el propósito que había detrás de eso, a pesar del padecimiento, a pesar de todo lo que yo vivía. Señor, gracias por esa palabra. Espíritu Santo, yo no sé quién está pasando por